Tema 5. Sistemas de información sanitaria. 5.1. Sistemas de información e indicadores de salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha descrito al sistema de salud como un conjunto de bloques fundamentales que operan de manera interrelacionada para alcanzar los objetivos de mejorar la salud de la población, disminuir las brechas en salud y alcanzar la protección social en salud. Cuando existe una epidemia, es importante que sigamos todas las indicaciones que nos da las organizaciones destinadas a la salud para que podamos tener la información precisa y poder actuar de la manera correcta. Esto es lo que tratan de hacer todas las organizaciones mundiales de la salud y evitar, como dice aquí en la imagen, ¿sí?, dudas, miedo, confusión y rumores. Siempre hay que poner atención a lo que dice el sistema de información sanitaria. En el Instituto Nacional de Salud Pública se han desarrollado distintos proyectos de investigación para la evaluación y el fortalecimiento de los sistemas de información en salud, así como para su integración y uso. Una tercera vertiente de proyectos de investigación considerados dentro de esta línea es aquellos que utilizan, integran y procesan datos provenientes de los diferentes subsistemas de información en el sector salud o fuera de él, para generar el conocimiento necesario para evaluar el estado de salud de la población y sus determinantes. Todos los estudios que se hacen tienen una función que es predecir un comportamiento poblacional ante una enfermedad. Generalmente se hacen estudios de enfermedades que ya están y qué es lo que puede hacer. El problema es cuando ocurre una enfermedad nueva, que hay que buscar la alternativa de cómo hacer que esta enfermedad no crezca de forma que se convierta en una epidemia. Entonces hay que buscar cómo por medio de estas investigaciones pasadas se pueden frenar algunos factores para evitar que esto se produzca o que lleve a una epidemia o a una pandemia, ¿sí? Entonces, 5.2, registros de base poblacional. Se trata de un registro de base poblacional. Los límites geográficos de acción del registro determinan el número de habitantes residentes a ser incluidos, ¿sí? Un registro de la población puede estar limitado geográficamente como el área urbana de un municipio o de la totalidad del municipio. El RPC solo toma los residuos del área urbana, o sea, el registro de población, de una nación entera, ejemplo del registro de cáncer de Cuba o de Costa Rica. Pues esto es importante también delimitar cada región de la que vamos a estudiar para ver el comportamiento. Y recuerden que las situaciones climáticas y las creencias, las costumbres, así como los tipos de personas, pueden generar que el comportamiento sea diferente en cada estado, en cada región, en cada país, ¿sí? O incluso en cada municipio. Diferentes dificultades propias de los países latinoamericanos hacen que tengan pocas probabilidades de éxito un registro poblacional de extensión estatal o nacional. Una alternativa a los registros poblacionales son registros institucionales u hospitalarios, los cuales, si bien no son completos, al dejar por fuera los casos no tratados en esos centros, ofrecen una representación adecuada del problema de una enfermedad. También recuerden que es un poco complicado, pues, buscar el total del comportamiento de una población en un país por diferentes situaciones, ¿sí? Ya sea por que las personas, su situación de vida diferente entre cada una, conlleve a que se comporten de formas donde a veces no siguen las indicaciones y entonces, por lo tanto, tener un comportamiento diferente, o porque al ser el país no tener tantos recursos económicos no pueda generar toda esa información y procesarla, o no pueda más bien analizar toda la problemática de cada región, ¿sí? Entonces, por eso surgen que podemos
resolver algunas situaciones o obtener datos con lo que se registra en los hospitales, ¿sí? Pero igual tiene sus limitantes. Entonces, la idea es buscar la forma de ver un comportamiento de una población ante una enfermedad para ver qué es lo que va a suceder con ella y predecir, ¿sí? En base a eso, qué es lo que va a suceder. Si se dan cuenta, prácticamente toda la epidemiología tiene que ver con situaciones que nos ayudan a tomar datos, a tener una base para poder hacer un análisis y en base a eso poder predecir algo, que en su mayoría las predicciones suelen ser ciertas. Algunas tendrán algunos errores y se modificarán ya una vez que esté en marcha o que ya empiece a haber ciertos comportamientos poblacionales acerca de una enfermedad. 5.3. Encuesta de salud. Tener preguntas para encuestas sobre la salud correctas te permite recopilar datos útiles acerca del estado de salud y bienestar de los encuestados y cumplir de manera adecuada con los objetivos de investigación. ¿Sí? El objetivo de esta herramienta de investigación puede ser comprender la salud en general, los factores que repercuten en cierta enfermedad, la opinión sobre los servicios médicos proporcionados y factores de riesgo asociados a la salud del individuo, entre otros. Esto es bien importante porque de acuerdo a las preguntas es la información que vamos a tener, ¿sí? Y si están bien hechas se van a obtener buena información. Si no están bien elaboradas, entonces a lo mejor se van a tener ideas confusas o datos no muy acertados, ¿sí? Lo que está aquí es el ejemplo de una encuesta, que puede ser de diferentes formas. Lo importante es que se tenga la certeza exacta de en la forma en que yo vaya a hacer la pregunta, me dé un dato que voy a, voy a necesitar y me va a ser útil. Otra cosa importante es que entre más preguntas haga, más más datos precisos voy a tener, pero también el análisis va a ser más grande. Eso implica que me voy a tardar más tiempo en, en procesar todos esos datos y hacer el estudio. Entonces, es complejo. O elijo una encuesta pequeñita que no me va a arrojar a lo mejor tanta información, pero lo voy a terminar rápido en análisis, o elijo una encuesta que me, una encuesta con muchas preguntas que me va a arrojar datos muy específicos con los que voy a poder trabajar y me voy a tardar más. Entonces es algo complejo. A lo mejor para un sondeo rápido puedo hacer encuestas pequeñitas y para estudiar bien a fondo el problema puedo hacer encuestas más grandes específicas a a una población determinada, ¿sí? Con las características que yo busco en esa muestra, ¿sí? Entonces dice que las preguntas sobre salud que permiten entender el tema como la salud general en la encuesta y la información sobre la cobertura del seguro médico. Este ejemplo es sobre eso, sobre la cobertura del seguro médico, ¿sí? Y entonces, la pregunta 1 es una escala, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan saludable te consideras? La 2, actualmente sufres de alguna enfermedad crónica, tienen que contestar sí o no. ¿Tienes alguna enfermedad o condición hereditaria? Y entonces te pone todas las opciones, ¿sí? Estás acostumbrada en la 4 a las drogas y alcoholes y te pone 5 opciones para contestar. La 5, ¿con qué frecuencia te haces un chequeo médico? Y ahí igual hay 5 opciones para contestar. La 6, en general, ¿cómo clasificas a los hospitales locales de tu área? También hay 5 opciones. En general, ¿cómo evalúas tu salud? Hay 5 opciones. En tu opinión, ¿a qué capacidad puedes realizar tus actividades cotidianas? Y hay 5 opciones. Entonces, la encuesta va a depender del tipo de estudio que se vaya a hacer y y cuántas preguntas quieran hacer. Como ya habíamos dicho, va a hacer totalmente algo que tiene que ver con el investigador, ¿sí? El tipo de encuestas, cómo hacerla, el tipo de respuestas que va a tener cada una de las preguntas, ¿sí?
el valor que le van a dar a cada una de esas preguntas para poder analizarlas. Las preguntas sobre salud anteriormente escritas comprenden el bienestar general de la muestra objetivo, de información sobre la cobertura de seguros y la información relacionada con cualquier enfermedad que el individuo pueda sufrir, y de esta manera hace posible que el investigador aborde los temas apropiadamente. Entonces, todo esto va a surgir de acuerdo a la investigación que se esté haciendo, el tipo de preguntas. 5.4 Norma Oficial Mexicana. La NOM 017 SSA2, 1994, se llama para la vigilancia epidemiológica. Ese es el nombre de la norma. Y entonces, como todas las normas, acuérdense, sale en el boletín, ¿sí? En el diario oficial, ¿sí? Salen las normas, ahí se les hacen también ajustes, hay un lugar específico donde se establecen las normas, donde se analizan, llegan las normas, se analizan y ven si se les tiene que hacer alguna modificación o siguen estando vigentes de acuerdo a los comportamientos, como ya habíamos dicho, ¿sí? Y entonces se establecen los estatutos de cómo va a salir la norma y qué tiene que considerar la norma, ¿sí? Y entonces la norma es muy larga, o sea, todas las normas que están en México, la verdad es que están muy bien establecidas, pero son muy largas, entonces no vamos a ver toda la norma, no tiene caso que leamos toda la norma cuando están integradas de más de 100 hojas, o dependiendo del tipo de norma, pueden ser más grandes o un poco más pequeñas. Sí, solamente vamos a ver que en la primera parte está el nombre de la norma, los estatutos y las fracciones y los apartados en la que está basada, ¿sí? Este, las consideraciones, o sea, qué es lo que considera esta norma. Por ejemplo, el primero dice que toda persona, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene derecho a la protección de la salud. Otro es que la Ley General de Salud contempla como materia de salubridad general la vigilancia epidemiológica. Otro, que el Estado mexicano se adhiere a las disposiciones establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional emitido por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Otro sería que la vigilancia epidemiológica en México requiere afrontar los nuevos desafíos en salud pública nacionales e internacionales con un paradigma metodológico moderno. Otro, que la vigilancia epidemiológica debe contemplar la dinámica de las enfermedades, los eventos relacionados con la salud y sus determinantes. Entonces, dice ahí entonces qué es lo que, de qué se trata la norma y qué es lo que va a hacer la norma para poder seguir todos estos lineamientos. Y después viene lo que es el índice. En el índice nos dice que esta norma cuenta de una introducción, de un objetivo, de las referencias, de las definiciones y abreviaturas, de la disposición general, de la Organización para la Vigilancia Epidemiológica, de los componentes de la vigilancia epidemiológica, de la metodología y procedimientos para la vigilancia epidemiológica, la notificación y análisis de la información para la vigilancia epidemiológica, la evaluación y análisis de riesgos y determinantes de la salud, ¿sí? Componentes de la vigilancia epidemiológica, metodología y procedimientos para la vigilancia epidemiológica, notificación y análisis de la información para la vigilancia epidemiológica, evaluación y análisis de riesgo y determinantes de la salud. Eso quiere decir que esta norma está dividida en 19 apartados y en cada apartado hay todo un desarrollo que tiene que ver con el punto específico del apartado del que estamos hablando, ¿sí? Y al final tiene un apéndice donde están incluidos algunos documentos que tienen relación con la norma de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén buscando en la norma, se podrán ir al índice y entonces ir al capítulo específico para ver lo que ustedes necesitan rastrear o investigar, y entonces ya tendrán que ver en base a eso en qué les puede apoyar la norma, ¿sí? Y luego en la introducción dice que en nuestro país, a través de la SINAVE, se realiza la colección
recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. El análisis e interpretación de esta información permite establecer las bases y facilita su difusión para la toma de decisiones. Si se dan cuenta aquí, dice algo bien importante, toma de decisiones, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos o todo lo que se investigue, ¿para qué nos va a ayudar? Para hacer un estudio donde al final vamos a tomar una decisión sobre un comportamiento de una población, que es lo más importante. Los procedimientos específicos para la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico de laboratorio se encuentran descritos en los manuales para la vigilancia epidemiológica vigente. O sea, para todo también hay un proceso que se debe de seguir para el tipo de investigación que se va a hacer de acuerdo a lo que estamos estudiando. Tenemos que seguir entonces todos los manuales donde están descritos qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Después de esa introducción, que no nada más es ese pedacito, sino más grande, vienen los objetivos. Y los objetivos también es un espacio un poco largo donde nos dice objetivo y campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana establece los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. Esta norma oficial mexicana es de observación obligatoria en todo el territorio nacional y su ejecución involucra a los sectores público, social, privado que integran sistemas nacionales de salud, ¿sí? Entonces, viene otro punto que es las referencias. Dice, para la correcta interpretación de esta norma es necesario consultar las siguientes normas oficiales mexicanas a las que la sustituyan, ¿sí? Entonces también la norma pues se basa en otras normas para poder trabajar de acuerdo a lo que se necesita, ¿sí? Y bueno, aquí voy a citar tres, que dice la norma oficial mexicana, la NOM 020 SSA, salud ambiental, ¿sí? Tenemos la otra que es la 021, que es salud ambiental, también habla de salud ambiental. La norma 022, que también tiene que ver con la salud ambiental, ¿sí? Nada más que cada una más específica. La primera es para el ozono, la segunda es para monóxido de carbono, la tercera es para dióxido de azufre, y así sucesivamente se dan cuenta. La cuatro es para dióxido de nitrógeno, y entonces es muy específico para ver qué es lo que está pasando en el ambiente, que puede hacer que este ambiente podría hacer que desencadenar alguna enfermedad, ¿sí? Para ver el comportamiento de la población. Entonces son un montón de normas que ayudan a que se haga este estudio para que pueda surgir los argumentos para poder desarrollar las investigaciones en base a cada una de estas situaciones, ¿sí? Miren y vean, ahí la norma 026, que también que tiene que ver con concentración del plomo, todas estas tienen que ver en este momento con el ambiente, ¿no? Luego la norma 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes como fines terapéuticos. La 06 para la prevención y control de la tuberculosis. De hecho, yo considero que esto es muy importante para la situación de la salud, sobre todo las personas que estudian salud, ¿sí? Doctores, enfermeros, ¿sí? Especialistas en salud, que se sepan las normas, porque en base a eso pueden también determinar ciertas situaciones a la hora de estar analizando sobre todo estudios, ¿sí? Entonces sí es importante que tengan presentes algunas de las normas o cuando menos las más importantes, ¿sí? Y bien, viene toda la cita de muchísimas normas más y como les dije al principio, pues la norma es muy extensa, por lo que solo se incluyó una parte de esta norma para que la vieran, pero pueden consultar la norma si tienen alguna inquietud, ¿sí? Está en la página del diario oficial para que lo puedan consultar, ¿sí? Y entonces, la idea es no que nos aprendamos la norma, sino que nada más sepamos que está ahí, que hay algunas situaciones que podemos consultar específicamente que vienen ahí citadas en
en el índice, ¿sí? Y bueno, entonces ahora lo que sigue es que resuelvan el cuestionario, que es un cuestionario chiquito, que sería el cuestionario 1, y una vez que terminen de resolver el cuestionario, hagan la actividad 1, que es que ustedes realicen elijan un ejemplo y realicen una encuesta para obtener más información sobre el tema seleccionado, mínimo 10 preguntas. O sea, a lo mejor ustedes quieren ver el comportamiento de una población ante la gripa y entonces hacen sus 10 preguntas, ¿sí? O ver qué tan seguido le da gripa a las personas de cierta población en la edad de 10 años, en el periodo de invierno. Y entonces hacen sus 10 preguntas y para ver qué información pueden obtener de ellas y hacer su estudio. No van a hacer su estudio, solamente van a hacer un ejemplo de cómo serían sus preguntas, ¿sí? Y entonces la idea es que la epidemiología la epidemiología tenga las bases para poder hacer estudios y así poder estar, como está la imagen, cuidando al planeta y evitar que se extiendan las enfermedades para que, pues, no haya peligros de epidemias o pandemias, que en la actualidad estamos viviendo una situación de crisis acerca de una epidemia y entonces hay que estar viendo cuáles son las medidas sanitarias que se están tomando para evitar que esta epidemia crezca.